mis queridas pacientes, hoy estamos estrenando este nuevo video aquí en tu canal de Tu Ginecóloga Te Explica, porque yo sé que muchas de ustedes les da pánico solamente pensarlo en ir a la consulta del ginecólogo, ya empiezan a ponerse ansiosas, les da miedo, pánico, pavor, porque no saben muchas veces qué es lo que va a pasar, muchas veces de pronto también han tenido malas experiencias, pero hoy les voy a contar paso a paso cómo prepararnos y cómo se desarrolla la consulta de ginecología para que todas podamos tener un diagnóstico correcto y que nuestra cita sea una experiencia perfecta. Entonces la idea de este video es que charlemos, yo te voy a contar a ti, paciente hermosa que vas a ir a la consulta, cómo te tienes que preparar, porque ese es el primer paso, prepararnos. Y cuando les digo preparación, no se imaginen cosas raras, no les estoy diciendo que vayan a hacerse el bikini brasilero, mejor dicho, cero pelo, no, nada de eso. Realmente la depilación incluso no es una obligación, si tú quieres ir, si nunca has estado acostumbrada a depilarte, no hay necesidad de hacerlo para una cita de ginecología, porque para nosotros eso no quita ni pone, sencillamente es una costumbre y es una cultura propia de cada una de las mujeres. Si de pronto te incomoda o te sientes un poquito, digamos, con ganas como de explorar la depilación para tu primer consulta, yo les recomiendo que mejor hagan recorte del vellito solamente con una tijerita para ayudar a que no vayan a ver de pronto laceraciones que puedan alterar el examen físico. Lo mismo, tampoco les recomiendo que utilicen cremas, geles, cremitas de estas que son con estrellitas, con escarchas, duchas intravaginales, óvulos el día anterior de la cita, porque eso puede cambiar el diagnóstico. Pero sobre todo cuando yo les hablo y les digo preparémonos es ¿qué tengo que llevar a mi consulta? Porque muchas veces pasa, y muchas veces me pasa a mí en el consultorio, que llegan ustedes a la consulta de pronto por algún tipo de síntomas o alguna enfermedad ya diagnosticada que ha sido recurrente y de larga data, de años de evolución, y que es importante poder mirar cómo se ha comportado la enfermedad a lo largo del tiempo. Entonces ya tienen ecografías, de pronto estamos haciendo el seguimiento de un fibroma mamario, de un quiste en el ovario, de un mioma, y yo necesito saber cómo se ha comportado. Entonces es importante que siempre lleven los estudios previos que tengan, si les han hecho ecografías, si les han hecho exámenes de laboratorio, hormonales, lo que sea, es importante en la consulta porque nos va a dar muchas luces para hacer un diagnóstico más preciso, pero sobre todo nos va a poder ayudar a mirar cómo ha sido la evolución de la enfermedad que estamos evaluando. Así que vamos a hablar de esta consulta, de esta primer llegada como en unos pasos muy básicos. Entonces ya hablamos de la preparación, vamos a hablar ahora de lo que es esa entrada, ese saludo. Nosotros siempre vamos a estar muy atentos y abiertos a cualquier tipo de información que ustedes nos quieran brindar en la consulta. Para nosotros como ginecólogos, lo más importante, y yo se los digo a mis pacientes todos los días, es la honestidad, esa realidad que ustedes nos puedan contar en la consulta, porque si de pronto cambiamos la información, no contamos lo que es, omitimos algunos síntomas, pues obviamente eso puede alterar también la visión que nosotros podamos integrar en nuestra mente de un posible diagnóstico, y pues también puede retrasar un diagnóstico importante como una ETS o como algún otro diagnóstico más serio que podamos tener si omitimos información. Así que chicas, lo más importante es sinceridad siempre, y es obvio que estamos súper asustadas. Yo incluso muchas veces les aconsejo algo muy sencillo y puede sonar muy de escuela, pero es algo bonito y fácil de hacer, y es llevar de pronto las cosas que te han pasado anotadas, ¿no? Entonces, como esta primera parte es esa primer contacto que tenemos, esa conversación que tenemos al inicio de la consulta, es importante eso, que nos cuentes qué síntomas has tenido, desde cuándo los tienes, si esos síntomas se han acompañado de otros que de pronto no consideremos importantes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, muchas veces nos enfocamos o las pacientes creen que los ginecólogos solo vamos a hablar de el sangrado, del flujo, del mioma, de los quistes, pero hay muchas enfermedades desde el trasfondo ginecológico que también tienen otros componentes dermatológicos, emocionales. Todos los cambios hormonales generan síntomas asociados. Entonces, por ejemplo, si con tu enfermedad ha aparecido acné, más vello en el cuerpo, si te has aumentado de peso, si se te dificulta dormir bien, si por ejemplo estás con cambios del estado de ánimo todo el tiempo, eso para nosotros es súper importante saberlo. Así que para evitar que llegues a la consulta y tu mente quede en blanco, pues mejor anota esos síntomas o lleva por ahí como algún récord en una notica en el celular. Es muy bueno para que no vayas a olvidar ningún detalle. Después vamos a pasar a todo lo que son los antecedentes, y yo a eso les hago un llamado porque es un llamado como desde lo personal, y es muy importante que uno dialogue en familia. Evidentemente no todos los antecedentes los va uno a saber, pero una gran mayoría de los que son muy importantes, por ejemplo en salud ginecológica, sí es importante conocerlos. Entonces, por ejemplo, si han habido antecedentes en la familia de cáncer de seno, de ovario, si han habido antecedentes de miomas, de quistes, de problemas de trastornos metabólicos, de diabetes, son datos que son sumamente importantes en la consulta de ginecología. Entonces, siempre echemos el chismecito ahí por ahí de qué pasó en nuestra familia que pueda ser importante en la consulta.
Ahora, vamos a preguntarte también cómo se comportan tus ciclos menstruales. Entonces, casi siempre vamos a preguntar a qué edad tuviste tu primera menstruación, cómo se comportan los ciclos. Yo sé que no todas llevamos eso en la mente. Hay aplicaciones muy bonitas, se las voy a dejar en la caja de la descripción para que ustedes las puedan de pronto explorar un poco. Son apps que son completamente gratuitas y ustedes pueden hacer un seguimiento de su ciclo. Y además también les enseñan como de una forma muy intuitiva a que ustedes puedan ir registrando los síntomas que tienen. Entonces, por ejemplo, en este ciclo sangré más, tuve coágulos, me dolió más, o antes de la regla me dio dolor de cabeza, estaba muy irritable. Todas esas cosas son bonitas porque nos enseñan a nosotras también como mujeres a conocer un poco mejor cómo se comporta nuestro cuerpo. Ahora bien, viene una pregunta que yo sé que muchas les incomodan. A veces, digamos que hay como comentarios que uno las escucha, yo las escucho mucho de sus experiencias y sé que a veces se pueden sentir un poquito intimidadas o como, digamos, invadidas en su persona y en su intimidad por preguntas asociadas a la sexualidad. Yo, en ese caso, les digo una cosa muy sincera. No siempre vamos a necesitar ese tipo de datos, que cuántas parejas tuviste, a qué edad empezaste tu vida sexual, pero hay situaciones particulares en las que sí necesitamos dejar como un récord de esto. Entonces, por ejemplo, en las inspecciones o como los formatos que llenamos para tomas de citología, es muy importante como llenar esos daticos, y uno de los datos es a qué edad iniciamos nuestra vida sexual. Esto no es para chisme, esto no es para absolutamente nada negativo. Eso ¿qué se hace, digamos, con ese tipo, por ejemplo, de informaciones? Y es que se va caracterizando la población. Entonces, eso nos permite, por ejemplo, tener una mejor caracterización de comportamientos como la incidencia del papiloma humano, algunas enfermedades de transmisión sexual, porque evidentemente hay algunas en las que sí importa mucho el inicio de nuestra vida sexual y además el número de parejas. Por ejemplo, si estamos frente a un diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual, ¿qué creen ustedes? Es súper importante saberlo porque asimismo también podemos dar la alarma a las otras posibles parejas de esta persona para que se hagan revisar y se hagan un tratamiento oportuno de alguna ETS. Ahora bien, viene la parte 2 de este encuentro tan importante con tu ginecólogo y es el examen físico. Y el examen físico involucra muchas cosas. Aquí también va a depender en qué sistema estemos, si estemos en el sistema público, si estamos en un sistema privado, qué tipo de tecnologías tiene el ginecólogo al que ustedes están asistiendo, porque hay ginecólogos que solamente en su consulta hacen la consulta y revisan lo básico, el examen básico, pero también hay otros ginecólogos que, por ejemplo, contamos con tecnologías asociadas en nuestra consulta, toma de citologías, toma de exámenes del papiloma, tenemos el ecógrafo, el colposcopio, tenemos muchas herramientas que nos ayudan a profundizar el diagnóstico. Entonces, como siempre, de primeras, ¿no? Lo básico: peso, talla, temperatura, tus signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, son como lo básico con lo que iniciamos nuestra consulta. Luego vamos a pasar a la exploración ya ginecológica, y ahí viene una parte que yo sé que muchas, sobre todo este video lo hice en parte por eso, porque muchas me comentaron de experiencias negativas que tuvieron de pronto en consultas, y efectivamente, chicas, no en todas las circunstancias nosotros tenemos que hacer tacto y exploraciones vaginales completas. Depende mucho la consulta, porque depende el síntoma, saber hasta dónde yo voy a ir como especialista para explorar. Pero si, por ejemplo, consultamos por un flujo anormal, porque tenemos sangrado, porque tenemos dolor con las relaciones, sí va a ser necesario que utilicemos varias herramientas. La primera de ellas es la especuloscopia. La especuloscopia, yo sé que le tienen un poquito de miedo a ustedes porque es ese aparato que es metálico, a veces plástico, de tamaños diferentes. Yo soy muy amiga de utilizar un tamaño adecuado para cada mujer, porque cada mujer tiene una anatomía diferente, entonces no podemos estandarizar el espéculo para todas el mismo tamaño porque a veces podemos llegar a lastimar. Entonces siempre vamos a utilizar uno adaptado a tu anatomía para poder revisar, por ejemplo, el cuello uterino, que no hayan lesiones, si hay secreción anómala, flujos anómalos, si de pronto tenemos caída la vejiga, caído el útero, si hay una lesión como un condiloma, como una verruga que necesitemos tratar y diagnosticar. Ahí vamos a hacer especuloscopia y pues vamos a hacer una inspección. También podemos recurrir al tacto vaginal, por ejemplo, en el caso de mujeres que están en estado de embarazo, que están con un sangrado activo, por ejemplo, en el caso de que sospechemos que hay algún tipo de inflamación pélvica crónica o infección, también podemos hacer un tacto especial para verificar si hay dolor al tocar y mover esos órganos internos. Y ahí mismo vamos a definir la necesidad de algún otro tipo de tratamiento o de ayuda diagnóstica. Entonces, ¿qué ayudas diagnósticas, por ejemplo, puedo necesitar? Entonces, si veo una lesión en el cuello, puedo tomar de una vez citología. Si veo alguna lesión que me preocupe más, puedo hacer una colposcopia, que es mirar con una camarita directamente el cuello uterino, tomar una biopsia, hacer una ecografía si no encuentro una causa de sangrado que sea evidente a la inspección. Tengo que mirar con un ecógrafo cómo está el paciente por dentro para evaluar su útero y para evaluar sus ovarios. Y ahí hay dos opciones de ecografía.
Una que es por vía abdominal, entonces la hacemos, que se llama ecografía pélvica transabdominal, vamos a hacerla por la barriguita, y esa es, yo sé que uno quisiera que solo le tuvieran que hacer esa, pero pues no siempre se puede. Esa generalmente nosotros la dejamos solamente para las chicas que no han iniciado su vida sexual, obviamente, o sea, obviamente no vamos a hacer cosas traumáticas para nadie, entonces la idea es esa. Sin embargo, es una ecografía que dependiendo del abdomen de la persona, es decir, si somos flaquitos, si somos gorditos, si tenemos mucha grasita acumulada en esa zona, si por ejemplo tenemos una cicatriz antigua de una cesárea, de algún otro procedimiento, pues va a limitar poder ver bien y correctamente esos órganos internos. Entonces, en ese caso, en la mayoría de mujeres que ya iniciaron su vida sexual, preferimos siempre hacer ecografía transvaginal. Esa ecografía se hace con un transductor especial en el cual no entra todo el transductor, sencillamente entra como una tercera parte de él, depende de la longitud vaginal de cada mujer, y va a evaluar de una manera más cercana porque va a estar súper cerquita en el tejido, la distancia es súper pequeñita, entonces va a estar muy cerquita del tejido y va a poder evaluar de una forma más eficiente cómo están los ovarios, cómo está el útero, identificar algunas otras cosas incluso más avanzadas como por ejemplo focos de endometriosis, quistes, pólipos. Entonces por eso es tan importante. Sé que no siempre es chévere, que uno se siente incómodo, pero es una herramienta fundamental para el diagnóstico de enfermedades ginecológicas. Y ahí es muy importante por eso la explicación, y para mí eso es fundamental en la consulta, y es poderles contar a ustedes qué es lo que voy haciendo. Muchas veces si se sienten intranquilas y de pronto son mujeres que no han pasado antes por eso, que son jovencitas y prefieren tener a su mamá o a su familiar al lado, yo les permito que les acompañe para que se sientan más cómodas, porque precisamente la idea es hacer un examen, pero que ante todo ustedes sientan tranquilidad y sobre todo en un ambiente 1000% respetuoso. Y finalmente, entonces, ¿qué hacemos con todos esos datos que ya recopilamos? Tu historia, los exámenes que nos traes, tus antecedentes y lo que encontramos en el examen físico. Pues hacer un análisis para mirar qué está sucediendo, hacemos un diagnóstico y ahí evaluamos la posibilidad de un tratamiento. Muchas veces en la consulta pasa que no podemos tomar una determinación completa de una enfermedad. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo que es muy frecuente. Encuentro una paciente que en ecografía tiene muchos quistes en los ovarios con un diagnóstico ecográfico de ovario poliquístico. Este tema lo vamos a tratar más adelante para que ustedes estén tranquilas y puedan recibir un poquito más de información. Entonces la veo con muchos quistes, pero yo no puedo decir ya que tiene un síndrome de ovario poliquístico. Tengo que evaluar otros factores, sus síntomas y también exámenes hormonales. Entonces eso pasa. Lo mismo puede pasar si de pronto sospechamos endometriosis, pero que no la vemos de entrada en la ecografía. Podemos mandar un mapeo pélvico, podemos en algunos casos de masas o tumores mandar una resonancia o una tomografía abdominal contrastada que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico complementario pero más preciso para ti. Y finalmente dejarles un mensaje con todo el cariño, pero sobre todo para que ustedes puedan aprovechar esas citas de una manera completa y eficiente con su ginecólogo, y es todos los tratamientos que ustedes tengan, que les estructuren en su consulta, traten de cumplirlos. Hay dos cosas importantísimas y aquí voy a hacer la salvedad. Importante que ustedes tengan la opción de preguntar. Entonces les entregan una fórmula con un montón de medicamentos o unos exámenes que se tienen que hacer. Pregunten para qué se los ordenaron, qué van a ver con eso, qué va a cambiar con eso el tratamiento que ustedes van a llevar. Si la fórmula, por ejemplo, no es clara, aunque ya la mayoría de sistemas de historia son digitales, entonces ya no hay mala fama de la letra médica ilegible, pero a veces también pueden, eventualmente hay médicos que todavía dan fórmulas de manera manual, de manera escrita, y ustedes no entienden la fórmula. Pregunten, o la leen así sea digital y dicen, venga, pues que no entiendo cada cuánto me lo tengo que tomar. Pueden preguntar, no hay ningún problema, eso va a garantizar mucho más eficientemente el éxito del tratamiento. Y ahí va la segunda parte. Deben terminar los tratamientos, entonces es muy importante. Hay algunos medicamentos que al inicio nos pueden dar efectos que no son tan chéveres. Por ejemplo, si tomamos un antiinflamatorio nos puede dar gastritis, si tomamos un anticonceptivo de inicio y nunca lo hemos tomado nos puede dar mareo, nos puede dar náuseas, nos pueden doler nuestras glándulas mamarias, o sea, pueden pasar 1000 cosas. Entonces es importante, uno, que no tenga como una conexión con su médico para poder decir, bueno, mira, me empecé a tomar esto y me pasaron estas cosas, ¿es normal o definitivamente no es normal y debo cambiarlo o suspenderlo? Pero también de parte de ustedes terminar los tratamientos que se establezcan, por ejemplo en el caso de los antibióticos, si los toleran bien, si no tienen efectos secundarios, siempre es muy importante finalizarlos, porque ahorita nosotros tenemos problemas muy serios en toda Latinoamérica, de hecho en todo el mundo, y es algo que es la resistencia de los microorganismos, bacterias, hongos, virus, pero específicamente hongos y bacterias a los tratamientos antibióticos. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos una culpa muy grande como pacientes de hacerlo, y es, uno, que no nos tomamos el tratamiento completo.
Dos, que se nos olvidan los horarios, entonces me lo dejaron cada 6 horas y me lo tomé solo 2 veces en ese día. Y entonces mi tratamiento era 7 días, pero al tercer día me sentí supremamente bien y entonces lo suspendí y ahí dañé completamente el tratamiento y aumenté la resistencia de ese microorganismo que me está infectando. Y eso es muy frecuente en ginecología con las cándidas, con los honguitos vaginales que nos generan infecciones desesperantes, con ardor, con piquiña. Pasa mucho eso, que nos automedicamos por un lado y número 2, que además no nos tomamos los tratamientos completos, la pareja no hace el tratamiento, no cambiamos nuestros hábitos, pues el microorganismo sigue viviendo con nosotros y haciéndonos la vida difícil. Así que mis queridas pacientes, aquí les dejé en este videito toda la información pertinente para que ustedes sepan cómo va a ser su consulta de ginecología. Y sobre todo recuerden que ir al ginecólogo no solamente es una obligación cuando estamos enfermas, sino que además la podemos utilizar como una consulta preventiva y de programarnos para un embarazo, para planificar, para tomar decisiones asertivas sobre nuestra vida. Así que por favor no olviden lo más importante, activar las notificaciones de este video y suscribirse para que ustedes puedan tener información todo el tiempo. 2 veces por semana vamos a estar subiendo videitos de todas las condiciones ginecológicas que son de tu interés, pero que sean explicadas por tu ginecóloga, porque aquí en este canal tu ginecóloga te explica.